Oiga, Vladimir, ¿cómo se le ocurre trabajar sin arnés? Vladimir, póngase el arnés. ¿Cómo? No escucho. ¿Qué? Oiga, papi, ¿qué le pasa? Sin elementos no se puede subir al andamio, le llega a pasar algo y me lo cobran como nuevo. Ah, sí, se me olvidó colocármelo, qué pena. No sea irresponsable y para trabajar quítese esos audífonos. Si va a cantar que sea en la rocola doña Elvia, tenga cuidado, hombre. Ahora recibir asesoría personalizada en seguridad y salud en el trabajo con un experto es muy fácil. Ingresa a positiva.gov.co/en vivo. Servicio exclusivo para todos los afiliados a Positiva, Compañía de Seguros ARL. Positiva, líder en la transformación digital, aplicada en la gestión de los riesgos laborales. Comprometidos con la prevención. Que esté asegurado en riesgos laborales no significa que sea inmortal. Entendido, jefe. Colombia, potencia de la vida. Muy buenos días para todos nuestros participantes. Les enviamos un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Mi nombre es Paula Quintero y seré la encargada de guiarlos en esta acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento para la Salud y la Seguridad en el Trabajo en Alturas, con la temática titulada Sesión 2, Identificación de peligros, evaluación de riesgos y controles para trabajo en alturas. Les solicitamos muy amablemente estar atentos y participar activamente en nuestro evento web. Pueden usar el chat de preguntas para realizar las inquietudes que puedan tener. Recuerden que a lo largo del evento o al final tendremos un espacio para dar respuesta a las preguntas formuladas. Es un placer para mí darle la bienvenida a nuestra experta líder de la comunidad, la ingeniera Erika Lisset Serrano Prada. Ella es ingeniera ambiental, especialista en impacto ambiental de proyectos y especialista en seguridad y salud en el trabajo, con experiencia desde el año 2003 en planear, hacer, verificar y actuar en el sector construcción. Docente universitaria con más de 10 años de experiencia en posgrados, con publicaciones escritas y digitales para medios impresos y digitales. Quien nos acompañará durante esta sesión, ingeniera Erika, muy buenos días, qué gusto tenerte nuevamente con nosotros y bienvenida. Hola, buenos días para todos, ¿cómo van? Si están, sí, ya aparezco acá en cámara. ¿Cómo están? Buenos días, qué rico saludarlos en este martes 25 de marzo, 8:07 de la mañana. Tuvimos un retraso un poquito porque se fue la luz aquí en la Sabana de Bogotá, pero ya estamos aquí conectados con ustedes. Y bueno, bienvenidos sean todos a esta sesión 2 de la Comunidad para Trabajo en Alturas. Y bueno, vámonos con el sondeo a ver cómo nos va. Gracias, ingeniera. Sí, señora, iniciaremos con el sondeo. Les recordamos que realizaremos 2 sondeos durante el evento, uno al inicio y el otro al final. El primero tiene como objetivo evaluar los conocimientos previos de los participantes y el segundo medir lo aprendido. Comencemos con la primera pregunta. ¿Trabajo en alturas es un peligro o un riesgo? A, peligro, B, riesgo. Daremos 15 segundos a nuestros asistentes para que respondan la opción que consideren correcta. Un saludo para Ricardo, que nos está saludando, Rosa María, Marina del Carmen, Cindy Paola. Hola, Paolita, ¿cómo vas? Qué bueno que nos acompañes. Luisa Balanta, muchas gracias por saludarnos. Ya somos 186 asistentes. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. A, peligro 48%, B, riesgo 52%. Continuamos con nuestra segunda pregunta de este sondeo inicial. La identificación de peligros y evaluación de riesgos en alturas es obligatorio. A, verdadero, B, falso, C, depende. 15 segundos y conocemos resultados. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A, verdadero 91%, B, falso 4%, C, depende 5%. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta. La consecuencia más grave en trabajo en alturas es A, caída, B, accidente, C, muerte. 15 segundos para responder esta pregunta. Estos son los resultados. A, caída 6%, B, accidente 4%, C, muerte 90%. Conociendo así los resultados de este sondeo inicial, le damos el paso a nuestra experta, la ingeniera Erika.
Bueno, muchas gracias, Paulita. Muchas gracias a todos por estar acá conectados. Ya somos 207 asistentes. Recuerden que estamos en directo en el webinar y que las preguntas que pueden hacer acá en el panel de preguntas, estaré atenta para poderlas atender en lo posible, todas las que alcancemos, y si no, pues tomaré nota para las próximas conferencias. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Vamos a definir criterios prácticos para identificar peligros, evaluar riesgos y establecer controles para trabajo seguro en alturas. ¿Son temas muy densos? Sí. ¿Vamos a tratar de hacerlo lo más dinámico posible? También. Porque esto lo vamos a ir desarrollando durante todo el escenario de estas rutas que tenemos en esta comunidad. Entonces vamos a validar. Vamos a validar normatividad, cumplimiento de esa normatividad y las responsabilidades en cuanto al cumplimiento. Entonces, ¿qué nos dice el decreto 1072 del 2015 en cuanto a la gestión de peligros y riesgos? Efectivamente es obligatorio el tema de la identificación de peligros y riesgos, y trabajo en alturas no es la excepción. En ese orden de ideas es importante que el empleador, como obligación, adopte las medidas para poder identificar peligros, evaluar los riesgos y establecer controles. Entonces tendríamos una obligación de parte del decreto 1072. También en este decreto 1072 del 2015 nos habla de la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos. Habla de una metodología que le permite identificar peligros, evaluar riesgos y priorizarlos para establecer controles necesarios. Aquí nos vamos a detener un segundo porque me parece importante en el caso de trabajo en alturas. Entonces, metodología de identificación de peligros y evaluación de riesgos. Nosotros en Colombia, la mayoría de empresas y ARLs y la misma dirección del ministerio utilizamos como guía la GTC 45. Entonces, hay una metodología en este caso que vamos a aplicar el día de hoy, que es la GTC 45. Pero mire lo importante, identificar peligros y evaluar riesgos con el fin de priorizarlos y establecer controles. Entonces, ¿por qué me enfoco en este tema de priorizarlos? Porque en el tema de trabajo en alturas tenemos que priorizarlo y ya lo vamos a ver por qué, de acuerdo a lo que dice la resolución 4272. Mire que me causó mucha curiosidad que en la pregunta 1 están muy sesgados, pues casi 50-50 en la respuesta en cuanto a si trabajo en alturas es un peligro o es un riesgo. Entonces, miremos, vamos a recordar un poco esta definición porque de esto depende el enfoque que vamos a dar ahorita en la conferencia. Entonces, ¿qué nos dice el decreto 1072 de 2015 en la parte de definiciones? Peligro es la fuente, situación o acto con potencial de causar daño, ¿ok? Y en cuanto a riesgo, habla de la probabilidad por la consecuencia o la severidad que esto tenga. ¿Qué significa? Vamos al ejercicio que está ahí, la fotografía. Yo tengo ahí un trabajo en alturas en un andamio, en una estructura metálica. En ese orden de ideas, si yo estoy ahí haciendo trabajo en alturas, sería peligro o riesgo, que era la pregunta que hacíamos ahorita. Entonces, peligro es la fuente o situación y el riesgo es probabilidad por consecuencia. En este caso, vamos a mirar qué nos dicen acá en el chat. Buenos días, Anaidalid. Nevi Luz Martínez nos hace una pregunta, ya te contesto, Nevi, la pregunta. Entonces, bajo este concepto, trabajo en alturas sería un peligro porque es la fuente como tal. ¿Cuál sería el riesgo? Tener una caída cuya caída pueda desencadenar un accidente de trabajo, cuyo accidente de trabajo pueda desencadenar en una muerte del trabajador. Entonces, para la pregunta número 1, cuando tenían esa duda, y me parece interesante que en estos sondeos vemos algunas dudas que tienen los participantes o algunos vacíos que pueden llegar a tener. Entonces, para dejarlo claro, en este escenario, trabajo en altura sería un peligro porque es la fuente que puede causar daño y el riesgo sería la caída que genera un accidente que pueda llegar a generar una muerte como tal. ¿Ok? Entonces, ahí dejamos ese punto claro. Entonces, ¿qué nos dice la resolución 4272? Que establece los requisitos mínimos para el trabajo en alturas en Colombia como tal y le aplica a todos los empleadores, contratistas, contratantes, etcétera, que trabajen en alturas, considerando trabajo en alturas como cualquier trabajo que se haga a más de 2 metros de altura como tal. Ahora, ¿qué es importante y me parece interesante mencionarlo? ¿Qué pasa si yo tengo un trabajo en alturas, perdón, un trabajo que no está a 2 metros de altura, sino que está a 1,40, por ejemplo? ¿Aplica o no aplica el escenario de trabajo en alturas? Entonces, vamos a contextualizarlo. Teniendo en cuenta que trabajo en alturas es un peligro porque es la fuente como tal y le aplica el reglamento a partir de 2 metros, yo diría en este escenario bajo el argumento legal que si yo estoy haciendo un trabajo a 1,40,
puede ser trabajo en alturas como tal, pero no le aplicaría el reglamento como tal. Lo que sí dice la norma es que se deben garantizar medidas de prevención y protección contra caídas, así sea menos de 2 metros, para proteger al trabajador. Vamos a desglosarlo un poco. Alturas es un peligro como tal y aplica de acuerdo a la resolución 4272 a partir de 2 metros, ¿ok? Si yo estoy a menos de 2 metros, puede que no me aplique el reglamento como tal, pero no significa que no haga el control de riesgos para evitar la caída y accidente de esa persona. ¿Vamos claros hasta ahí? Muy bien. ¿Por qué les decía o hacía énfasis en las diapositivas anteriores con respecto a priorizar el riesgo? Porque miren lo que dice la resolución 4272 en todos los considerandos. El trabajo en alturas está considerado como una tarea crítica debido a que las consecuencias de un accidente pueden ser graves o fatales. Entonces, dentro del contexto que nosotros tenemos una comunidad que se llama tareas de alto riesgo, ahí validamos el alcance de tarea crítica, tarea de alto riesgo, actividades de alto riesgo, etcétera, pero no nos vamos a desglosar acá en este escenario porque nos robaría tiempo. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Esa priorización de riesgos que tenemos que hacer de acuerdo al decreto 1072 nos ahonda un poco más en estas tareas que tienen que ver con un accidente grave o fatal. ¿Qué significa? Si yo tengo una identificación de peligros y una evaluación de riesgos, debo priorizar. Perfecto, me lo dice el 1072. Pero la resolución 4272 también me dice que, ojo, trabajo en alturas es tarea crítica porque la consecuencia más grave puede ser, accidentes graves o fatales. Estamos hablando de la mortalidad. ¿Eso qué significa? Que trabajo en alturas debe ser priorizado dentro de la identificación de peligros y evaluación de riesgos. Vamos hasta ahí bien, ¿verdad? Entonces, aquí voy a contestar la pregunta a Neviluz Martínez. Dice, ¿el empleador puede hacer responsable de un trabajo en alturas ya que no tiene coordinador? Ojo, muy buena pregunta, Neviluz. Entonces, ¿qué dice la resolución 4272? En el artículo 3 habla de coordinador de trabajo en alturas, que es un trabajador designado por el empleador capaz de identificar peligros en el sitio donde se realiza trabajo en alturas, que tiene autorización para aplicar medidas correctivas inmediatas para controlar riesgos asociados a dichos peligros. ¿Esto qué significa? Que sí es obligatorio contar con un coordinador de alturas, ya que tú estás acogida a la resolución 4272 porque estás haciendo trabajo en alturas, en este caso a más de 2 metros. Vamos a suponer, para aclarar ese marco jurídico, si yo estoy a menos de 2 metros, es decir, estoy trabajando a 1,20, no tendría que tener un coordinador como tal porque no me aplica la resolución 4272 porque estoy a menos de 2 metros. Pero no significa que no haya una persona responsable del control de los riesgos derivados de la posible caída de esa persona así esté a menos de 2 metros de altura. ¿Ok? Entonces, Navy, la pregunta es, ¿el empleador es responsable por el incumplimiento, en este caso de la resolución 4272, por no tener un coordinador de trabajo en alturas? Estamos en lo correcto, ¿ok? Espero haber dado respuesta a tu pregunta. Ahora, ¿qué más nos dice la 4272? Ahí debemos tener un programa de prevención y protección contra caídas cuyo contenido mínimo está asociado a esta conferencia en 4 aspectos: identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos y establecer las medidas de prevención y protección. Entonces, de acuerdo a la resolución 4272 que reglamenta el trabajo en alturas en Colombia, es obligatorio la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos y establecer medidas de prevención y control. Entonces, vamos, obligatorio por 1072 y obligatorio por 4272, que era la pregunta número 2, que muy bien el 91% contestó verdadero. ¿Ok? Ahora, ¿qué nos dice en cuanto a las medidas de prevención y protección contra caídas? Entonces, uno de los aspectos que hay que tener en cuenta es el análisis de otros peligros. ¿Qué significa eso? No solo porque vayamos a hacer alturas nos vamos a enfocar en la identificación de peligros, en este caso, y control de riesgos derivados del trabajo en alturas, sino que debemos analizar otros peligros como tal. Por ejemplo, si estoy haciendo alturas y soldadura, alturas y confinados, ¿cierto? Eso me puede llegar a generar una condición adicional a lo que estoy identificando como peligros únicamente en trabajo en alturas. Entonces, hay que tener en cuenta otros contextos. Y adicional a eso, en el artículo 13 habla de las medidas colectivas de prevención, hablando de prevención como tal. Habla de un ayudante de seguridad. Este ayudante, ¿qué tiene que hacer o cuál es su función? Apoyar, advertir y controlar los peligros y riesgos existentes en el sitio donde se trabaje en alturas. Entonces vamos con 2 personas importantes. El coordinador, que es el que identifica peligros y está autorizado para establecer controles. Y el ayudante de seguridad,
que ayuda o apoya a este coordinador a controlar los riesgos y los peligros. Entonces ahí vemos cómo dos personas son fundamentales en el desarrollo de esta resolución 4272 en cuanto a identificación de peligros y control de riesgos, ¿ok? Ahora, ¿qué nos dice la resolución 4272 en relación al permiso de trabajo? Entonces, ya identifiqué el peligro, que es trabajo en alturas, y evalué el riesgo y establecí unos controles. ¿Eso qué significa? Que debo dar una autorización para que se desarrolle esa tarea como tal, para poder establecer los controles, identificar los peligros, etcétera, en relación con el trabajo en alturas. Ahora, ¿qué es importante? Además del permiso, se deben tener en cuenta otras condiciones de análisis de peligros por actividad, como el famoso ATS, ARO o cualquier otra metodología que tengamos. Entonces, vamos resumiendo. En esta condición de identificación de peligros y control de riesgos participan dos personas importantes, que son el coordinador de alturas y el ayudante de seguridad. Y para uno de los controles establecidos a nivel de control administrativo, podríamos decir dentro de esa jerarquía de controles de la 1072, el permiso de trabajo en alturas y el análisis de riesgo o ATS que podamos dar complemento a este permiso de trabajo en alturas. ¿Ok? Ahora, fíjense en algo muy importante. En la 4272 se debe incluir dentro de los programas de capacitación de los niveles que tenemos como coordinador, entrenador, etcétera, la naturaleza de los peligros de caída de personas y objetos en el área de trabajo y los factores de riesgos conexos a los trabajos en alturas. Entonces, fíjense que aquí vamos desglosando mucho más el tema y es que todo lo que tiene que ver con identificación de peligros, evaluación y control de riesgos debe estar contemplado dentro de los programas de capacitación. Entonces, es muy importante que lo tengan en el radar. Vamos a ver si hay más preguntas. 267 asistentes. Wasting, Argelis y Liliana dicen que sería un peligro. Bueno, muchas gracias por haber contestado a nuestra pregunta. Muchas gracias. Endris nos saluda. María Damaris, muchas gracias desde Urabá. Bueno, muchas gracias por saludarnos, María Damaris. Y vamos a continuar entonces con el proceso en el que estamos. Finalmente, dentro del ejercicio de la parte del marco legal dentro de la resolución 4272, habla de las obligaciones del empleador y obligaciones de los trabajadores. Aquí me voy a detener en un punto importante y es lo siguiente. Habla de las obligaciones del empleador como verificar que sus contratistas cumplan con lo establecido en la resolución 4272, incluyendo el sistema de gestión, la aplicación de procedimientos, medidas de seguridad, y dice que el empleador será solidario en los accidentes que se llegaran a ocasionar por la no implementación de medidas descritas por parte de sus contratistas. Entonces, yo les pongo un caso muy importante que tenemos ahorita en uno de los proyectos o en varios de los proyectos que nosotros asesoramos. Tenemos una obra donde estamos en entregas y estamos ya por terminar y hay que liquidar y todo toca ejecutar. Entonces hay 80 personas a la vez haciendo 1000 cosas. Y resulta que los contratistas pequeños, es que yo vengo a hacer dos cosas, yo tengo 2 trabajadores, yo tengo que hacer esta instalación, entonces 2 trabajadores, 5 trabajadores, es que no me pueden pedir un coordinador de alturas porque son solamente 2 trabajadores. Ojo, si tú estás haciendo trabajo en alturas y te aplica la resolución 4272, te aplica la estructura completa, independientemente que tengas 1, 2, 5, 50 trabajadores expuestos a la caída de alturas. Es muy importante tenerlo en cuenta, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa si yo como contratista, yo como empresa contratante tengo un contratista? Resulta que este contratista no tiene el coordinador, entonces yo le voy a poner mi coordinador de mi empresa, vamos a hacerlo aquí un poquito lúdico para que me entiendan un poco más. Yo tengo la empresa contratista grande, la constructora, y tengo la empresa contratista que es el proveedor de esta constructora. Resulta que este contratista que es más pequeño, tiene 10 trabajadores, supongamos, haciendo trabajo en alturas, en unos temas de soldadura de estructura metálica, por ejemplo, y no tengo coordinador de alturas porque se enfermó, porque renunció, porque no tengo, porque el presupuesto no me da, porque incumple la norma, etcétera. Esta empresa es responsable por lo que este contratista incumple. 1, es solidario. Y 2, ¿qué pasa? Entonces mi coordinador se va a suplir las actividades del coordinador de esta empresa. Ojo, yo puedo dar apoyo, yo puedo dar acompañamiento, yo puedo dar soporte, pero yo no puedo incumplir las normas en cuanto a la parte de exigencia de un personal mínimo, diferente a lo que pasa cuando trabajamos en otra actividad que no sea, en otra tarea que no sea altura. Vamos a suponer, estoy haciendo trabajo en piso, poniendo en chapa.
¿cierto? Ahí no me piden coordinador de alturas porque no estoy haciendo trabajo en alturas, digamos que no hay problema que yo supla o que yo dé apoyo con mis inspectores o con mi personal HCE porque soy responsable del control de los riesgos. Pero en el caso de alturas, la norma es muy clara y exige un coordinador de alturas para la empresa que desarrolle la tarea como tal. ¿Eso qué significa? Que yo no puedo suplir ese coordinador con mi coordinador porque estaría incumpliendo un requisito en cuanto a la resolución 4272, ¿ok? Y adicional a eso, en cuanto a las obligaciones de los trabajadores, es obligación conocer los peligros y controles que se han definido para trabajar en alturas. Entonces, ya dentro de todo el contexto del marco legal, dentro de todo este escenario, vamos a analizar entonces nuestra metodología de identificación de peligros, evaluación de riesgos que nos da la GTC 45, que es la que más se adapta a lo que establece de alguna manera el estándar de trabajo en Colombia. Hay otras metodologías, sí, ya lo hemos analizado en otras conferencias, pero en este caso nos vamos a enfocar en la GTC 45. La GTC 45 tiene de alguna manera 7 peligros identificados como tal, de los cuales en el sexto hay una identificación adicional de peligros, que en este caso es trabajo en alturas, que está asociado a condiciones de seguridad, ¿ok? Y estamos basados o nos apoyamos en esta matriz de peligros que nos da el anexo B de la GTC 45 como tal, donde nos habla de un proceso, zona, lugar, actividad, tarea, si es rutinaria o no, cuál es el peligro, cuáles son los controles existentes, la evaluación del riesgo que está asociada a probabilidad por consecuencia, el nivel de riesgo, cuáles son los controles que yo propongo de acuerdo a una jerarquía de controles que es eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos y elementos de protección personal, que engrana perfectamente con lo que establece el decreto 1072. Entonces, vamos hasta ahí. No se preocupen que ya vamos a hacer un ejercicio práctico para que lo puedan tener mucho más claro. Argenis, muchas gracias por tu excelente enseñanza. Gracias, Argenis, a ti por apoyarnos. Jorge Nieto pregunta, buenos días, ¿el coordinador puede reemplazar a un SST? Es decir, ¿puede firmar el ATS o el ARO y el SST no sería necesario? Ojo, buena pregunta, Jorge. Creo que ya la respondí anteriormente, pero quiero reiterar. Nosotros no podemos con un SST, un inspector, reemplazar el coordinador en el caso de alturas, porque el coordinador es un cargo o una competencia diferente, porque ahora, ¿qué pasa si yo soy el inspector SISOMA, SST y también soy coordinador? Listo, eso puede hacerse. Pero si yo soy una persona con licencia en seguridad y salud en el trabajo y trabajo como inspector técnico, tecnólogo en una obra, pero no tengo el curso de coordinador, significa que no tengo la competencia que me da la resolución 4272 para identificar peligros, controlar riesgos, de acuerdo a lo que establece la 1072, entre otras cosas, firmar permisos de trabajo. Entonces, es el coordinador el que debe dar el aval al permiso de trabajo como persona autorizada, por decirlo así, o persona autorizada por la gerencia para establecer controles como tal. Jaime Enríquez, una pregunta, ¿los elementos de protección como casco, arnés, se los suministra el empleador o el empleado? Muchas gracias. Jaime, la pregunta es, como los elementos de protección personal son un elemento de control o un establecimiento de control que establece la jerarquía de controles, los elementos de protección personal deben ser suministrados por el empleador para garantizar la protección de riesgo de su empleado, ¿ok? Emma Mantilla. Emma Mantilla, entonces en esa idea no se podría contratar con el contratista. Asumo que estás hablando del escenario anterior donde el contratista incumple. Claro, tú debes tener, de acuerdo a lo que dice el sistema de gestión del 1072, una evaluación de proveedores y contratistas. Si tu contratista no cumple con los estándares legales que a ti te obliga la ley, por decirlo así, no deberías contratarlo o tienes otra opción, apoyarlo para que él monte, cree, diseño, cumpla con su sistema de gestión para que tú lo puedas contratar. Pero realmente es como, este tema del sistema de gestión y el tema de trabajo en alturas es como contratar una empresa que no tenga RUT. Si tú no tienes RUT, no puedes facturar, por decirlo así, y estarías incumpliendo un tema tributario a nivel del país en el que estamos, en este caso Colombia, pues para los que nos ven en Latinoamérica. Entonces significa que si esta persona no tiene sistema de gestión o en el caso de altura no tiene programa de protección contra caídas, pues no deberíamos contratarlo porque estaría incumpliendo. A no ser que yo tenga un alcance sobre mis contratistas y diga, ok, yo lo voy a coger en mi sistema de gestión, lo voy a coger en mi programa de protección contra caídas, pero tienes que cumplir con lo que está establecido en el sistema. Me explico.
Él tiene que tener un coordinador. Yo no le puedo suministrar al coordinador. Lo que yo puedo hacer es darle apoyo con la inspección de identificación de peligros, inspecciones, etcétera, en todo lo que tiene que ver con las tareas que no tengan que ver con alturas. Pero en el caso de trabajo en alturas no puedo suplir esa responsabilidad como tal, ¿ok? Bueno, sigamos y ya voy atendiendo más preguntas. Entonces, dentro de ese esquema de la metodología para trabajo en alturas, en cuanto a la GTC 45, tenemos una estructura básica que es probabilidad por consecuencia o severidad en este caso. Pero ¿cómo sale la probabilidad? A través de la deficiencia y la exposición. Y en cuanto a la probabilidad, pues determinamos qué tan probable puede llegar a ser asociado a estos factores que estamos viendo. Luego determinamos la consecuencia, en este caso la severidad, si es un accidente de trabajo, si es una enfermedad laboral como tal. Y de multiplicar la probabilidad por la severidad nos da el nivel de riesgo, que puede ser 1, 2, 3 o 4, de acuerdo a lo que establece la GTC 45. Sé que es un poco ladrilludo cuando se muestra así, pero ya les voy a hacer un Excel donde lo vamos a analizar mejor. Entonces vamos a abrir el Excel. Tengo por acá. Y en el Excel lo podemos validar mucho mejor. Ok, aquí está. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo a mí en teoría la GTC 45 como tal? ¿Cuál es mi proceso? Voy a ocultar esto que está acá porque esto es de la matriz legal y esto no nos interesa en este momento. Entonces tengo proceso, zona, actividad, tarea. Entonces vamos con la actividad, en este caso la tarea, trabajo en alturas. Erika, ¿cuándo es rutinario y cuándo no es rutinario el trabajo en alturas? Ojo, si yo soy una persona de mantenimiento, que yo hago mantenimiento de las luminarias como tal, pero no es mi tarea oficial porque yo soy en un centro comercial, soy el que está, el recorredor, por decirlo así, y hay que hacerle mantenimiento a unas luminarias porque se quemaron, digamos que ahí sería no rutinario. Pero si yo tengo que hacer o soy contratado como trabajador de alturas para hacer ese mantenimiento de luminarias como tal, y ese es mi cargo como tal, pues sería rutinaria en este escenario, ¿ok? Descripción de lo que podemos tener en el peligro, caída de alturas, que era lo que hablábamos en cuanto al peligro, que es trabajo en alturas, que sería la fuente, y la consecuencia sería, o el riesgo sería asociado a la caída de alturas. Y esto es de seguridad como tal. ¿Cuáles serían los efectos posibles que nos puede generar esta situación? Fracturas, golpes, contusiones o muerte. Aquí me quiero detener en este escenario de acuerdo a lo que dice o lo que les mostraba en la diapositiva inicial con relación a que es una tarea crítica porque está asociada a accidentes graves o fatales. En este caso, fatalidad está asociado a la muerte. Entonces, cuando tú hagas la identificación de peligros y vayas a evaluar los riesgos de trabajo en alturas, siempre tienes que tener en cuenta que la consecuencia más grave derivada de una caída por trabajo en alturas es la muerte. Así, tú puedes de alguna manera priorizar este escenario para que puedas establecer los controles necesarios para una tarea que puede generar la muerte de una persona. Ok, tenemos unos controles existentes y tenemos una valoración. Entonces, vamos a hacer el ejercicio de este Excel con esta imagen que tenemos acá. Entonces, reproducir. Aquí les hago una pregunta desde el escenario que estábamos hablando en cuanto a que si son 2 metros o no. Aquí tenemos unas fotografías donde no estamos a 2 metros de altura. Estamos a menos de 2 metros de altura. Entonces, ¿cómo lo evaluarían en su matriz de peligros? ¿Como un trabajo en alturas o como una condición de peligro locativo? ¿Qué me dicen ustedes mientras voy respondiendo más preguntas? Manuel Gonzalo me dice, teniendo en cuenta que existe un coordinador de alturas, que es el mismo SST, pero se tienen varias sedes, obras en ejecución, ¿cómo se procede? Ojo, la norma no te dice que debes tener un coordinador de alturas por cada obra. Lo que la norma te dice es que debes tener un coordinador de alturas lo suficientemente cerca de las actividades para identificar peligros y controlar riesgos. ¿Eso qué significa? Que necesariamente debes tener un coordinador ahí para que pueda identificar peligros y controlar riesgos. No podríamos, vuelvo y te digo, la norma no te dice que debes tener uno o que debes tener 5 o uno por cada obra o uno por cada tarea. La norma lo que te dice es que debes tener un coordinador de alturas. ¿Qué es lo que yo te recomiendo? Debe haber un coordinador de alturas lo suficientemente cerca de las actividades para que identifique peligros y establezca control de riesgos. A veces lo que hacen es que el coordinador de alturas se rota por todas las obras por temas de presupuesto y va a una obra, deja los permisos de trabajo firmados, se va para la otra obra, permisos firmados y se va para la otra obra. ¿Qué pasa si cambian las condiciones de riesgo? ¿Qué pasa si hay un cambio en el proceso? ¿Qué pasa si hay un cambio en la altura o en la actividad o empieza a llover o bueno, 1000 cosas?
Eso significa que el coordinador no está ahí para hacer el control de riesgos. Entonces estaríamos de alguna manera incumpliendo la norma, aunque no lo diga explícitamente. Entonces la recomendación sería que debe estar en cada actividad que tengamos que ver, en cada tarea que tengamos que ver con el tema de trabajo en alturas. ¿Ok? Muy bien. Ana y Dalit, somos una empresa de 5 personas, 3 ingenieros. Ok, la pregunta va enfatizada si te aplica o no. Eso significa que independientemente que tengas 3 trabajadores o 2 o 1, si tienes trabajo en alturas, te aplica nuevamente el reglamento como tal. Wow, hay muchas preguntas, muchas gracias. Por acá me dicen, ok, buen día. Y si el trabajador se le entregan los CPP, pero este se rehúsa a usarlos alegando diversas razones, ¿cómo puedo proceder a obligarlo a que los use? Brian, es muy interesante tu pregunta, sobre todo en trabajo en alturas, porque les estorba, que el barboquejo le pica, que el casco le estorba, que el arnés, que etcétera. Es muy importante que tengas en cuenta algo. El trabajador está obligado a dar cumplimiento con los controles que establezca el empleador. Por eso, si un trabajador no cumple con los controles establecidos, obviamente hay que hacer toda una trazabilidad y un seguimiento para este escenario, porque yo te podría decir, el incumplimiento de las normas de seguridad en el trabajo es una causa justa de terminación de contrato. Es lo lógico bajo el argumento legal de la norma. Pero como hay otros factores derivados de eso y un tema laboral, un tema social, un tema de derecho fundamental, etcétera, entonces no podrías decir, no se pone el casco, no se pone el arnés, lo voy a despedir, porque hay que hacer todo un proceso para demostrarle al Estado, al ministerio en este caso, porque tú debes pedirle permiso al ministerio para despedir a una persona cuando no tengas los argumentos suficientes para hacerlo o que tenga los argumentos pero necesites un aval. Tú debes demostrar que hiciste todo lo necesario para que ese trabajador cumpliera con los controles de los riesgos y aún así se rehúsa hacerlo, se te vuelve un trabajador peligroso bajo la condición de que no utiliza los elementos de protección personal y se puede accidentar y puede poner en riesgo su vida. Entonces, bajo ese contexto, tienes que hacer todo un trabajo de trazabilidad y demostrar y decirle al ministerio, oiga, este trabajador no usa los elementos, no cumple con este artículo, con esta norma, perdón. Acá está la evidencia donde yo le hago la capacitación, le hago la entrega, acá están los hallazgos, los llamados de atención, bla, los actos inseguros, bla, bla, bla. Y en últimas el trabajador no se acoge a los controles, entonces pido permiso para terminación de contrato. Esa sería como un escenario ya en últimas lo que se podría llegar a presentar, ¿ok? María Neila, buenos días, una pregunta. Somos una empresa, en su mayoría de obras son vías y alcantarillados y muy pocas son edificaciones. ¿Es necesario tener el coordinador? María, muy buena pregunta. Insisto, así tú hagas vías, infraestructura vertical, manejes un bus, no sé, me estoy inventando, manejes una volqueta, etcétera. Pero si tú tienes trabajo en alturas como tal, te aplica el reglamento. Es decir, que tú hagas tareas a 2 metros de altura con riesgo de caída, te aplica el reglamento. Significa que tienes que tener un coordinador. Vamos a poner un ejemplo. Somos conductores de volquetas y hacemos cargue y descargue de RCDs o los famosos escombros que tenemos. Este trabajador se sube a la carpa, al volco, para poder carpar el material y que no se generen emisiones fugitivas por material particulado en el trayecto de la obra al sitio de disposición final o escombrera que conocíamos anteriormente. Entonces, yo hago ahí trabajo en alturas, estoy exponiendo a un trabajador a que tenga una caída y más de 2 metros, porque el volco pues está a más de 2 metros de altura. Ahí me aplicaría un permiso de trabajo, un coordinador, una capacitación, un curso de persona autorizada, etcétera. Sí, porque me aplica la norma como tal. Entonces, ¿qué es lo que tú debes hacer? Establecer controles para eliminar ese peligro, para evitarte la aplicación de todos estos controles. ¿Cómo así? Ok, en lugar de que el trabajador se suba a la volqueta a hacer carpe y descarpe, utiliza un mecanismo o un brazo hidráulico o mecánico en la parte de abajo que él pueda accionar como una compuerta que se abra y se cierra, para que me entiendan un poco mejor, y con eso evito que él se suba al volco. Entonces, ya como no hace trabajo en alturas, pues ya no me aplica el coordinador, ya no me aplica el permiso de trabajo, ya no me aplica el curso de autorizado, etcétera, porque hice la eliminación del peligro como tal. Entonces, estará establecido en los controles que tú defines, ¿ok? Bueno, muy bien, entonces vamos acá a continuar. Entonces me hablan de qué es locativo o qué es trabajo en alturas. Muy buena pregunta, muy buen aporte de parte de ustedes. ¿Cuál es mi marco teórico con el que yo manejo este tipo de condiciones? Cuando yo no estoy trabajando a 2 o más metros de alturas,
no lo considero como trabajo en alturas porque no está catalogado como trabajo en alturas de acuerdo a la resolución 4272. Yo lo manejo como un peligro locativo porque estamos hablando de áreas y superficies de trabajo inferiores a las que me aplica la resolución 4272. Pero es lo que yo hago. Ustedes lo pueden hacer como alturas menores a 2 metros, alturas mayores a 2 metros. Lo pueden manejar de cualquier forma. ¿Cuál es el objeto final? Que si es trabajo en alturas a más de 2 metros, te aplica el reglamento de la 4272 en todo lo que tiene que ver con identificación de peligros, evaluación de riesgos y control de los mismos. Si es locativo, no te aplicaría, perdón, si es a menos de 2 metros, no te aplicaría toda la estructura de la resolución 4272, pero igual hay que establecer controles para evitar que esa persona tenga un accidente por una caída de distinto nivel, como se vería en este caso, para asociarlo a peligro locativo, en el caso de que ustedes lo consideren locativo como tal. Insisto, no estoy diciendo que los que lo cataloguen como alturas estén equivocados o que los cataloguen como locativos estén equivocados. Lo digo es que en la matriz de peligros hay que asociarlo a qué peligro. Si ustedes se fijan acá en la matriz que yo les tengo acá, dentro de la clasificación de peligros, tú tienes que clasificarlo si es de seguridad, en este caso, alturas o locativo como tal. Entonces, la clasificación lo puedes hacer como locativo, en este caso, como lo hago yo, o lo puedes clasificar como alturas superiores a 2 metros, alturas inferiores a 2 metros, que igual debes establecer controles, pero en uno no te aplicaría el reglamento como tal. Espero haber sido más clara en este escenario. Listo. Aquí, ¿qué tenemos? Efectivamente, tenemos un trabajo en alturas a más de 2 metros, significa que nos aplica efectivamente el reglamento como tal. Entonces, vamos a hacer el ejercicio con un video que les tengo. Vamos a ver si hay más preguntas por acá. Buenos días, ya somos 323 asistentes. Muchas gracias por estar acompañándonos el día de hoy. Y me dice Catherine, para el trabajo de poda de árboles, ¿se tiene alguna normatividad específica en cuanto a los EPPs que se deben utilizar? Catherine, muy buena pregunta. Resulta que hay temas que no están como tan claros como el tema de trabajo en postes para la parte eléctrica, que era una pregunta que nos hacían la vez pasada en cuanto a los elementos de protección personal, y en el caso de la poda de los árboles, porque la norma te dice que tu punto de anclaje, vamos a hacer el ejercicio, yo tengo un árbol y tengo que poner un punto de anclaje para poder conectar mi conector, ya sea mi línea de vida o sea la eslinga o el elemento con el que yo me vaya a conectar, ¿verdad? Pero dice que el punto de anclaje debe contar con una resistencia de 5.000 libras o 3.600 libras en el caso de persona calificada, certificado por persona calificada, que es un ingeniero estructural, etcétera. ¿Qué ingeniero te va a certificar el árbol? Si cumple o no con las 3.600 libras, si en ese tema no es un tema estructural, es un tema forestal. Y ahí sería un ingeniero forestal el que te diría, no, es leñoso, maneja agua, si tiene resistencia, no tiene resistencia, pero podrá dar una resistencia a nivel de forestal, pero no a nivel estructural. Entonces ahí no podríamos certificar el árbol para decir, este árbol me sirve como punto de anclaje. Catherine, ¿ves? ¿Ves lo interesante de cuál es el objeto del análisis de riesgos como tal? En este caso, lo que yo recomiendo como tal es que se diseñe la estructura o el procedimiento que tiene que ver con el control de riesgos basado en la tarea que tú realizas. En este caso, del árbol. Entonces, ¿qué árbol sí puedo utilizar como punto de anclaje? ¿Qué árbol no puedo utilizar como punto de anclaje? ¿Qué rama puedo utilizar como punto de anclaje? ¿Qué rama no puedo utilizar como punto de anclaje? Y estandarizarlo en tu programa de protección contra caídas. ¿Por qué? Porque si tú dices, no, pero es que yo no puedo certificar un árbol y no puedo certificar la rama, entonces mejor no me aplique nada a la resolución. No porque estás dejando de controlar un riesgo de caída porque no tienes una claridad sobre la aplicación de del mismo tema de los controles. Entonces, en el caso de los EPPs que tú tienes que utilizar, pues aplican los EPPs para trabajo en alturas, arnés, eslingas, líneas de vida, etcétera. Vuelvo al punto. Erika, pero yo me pongo el arnés, pero ¿a dónde conecto la eslinga si el árbol es una... no sé, no soy muy experta en la parte forestal, pero de lo que he trabajado en consultoría, es un guamo y ese guamo no tiene resistencia como tal. Entonces, ¿para qué me pongo arnés y todo si de donde voy a conectar el trabajador no me da la resistencia? Ojo, tú tienes que garantizar, y eso es lo que dice el decreto 1072, garantizar el control de riesgos. Si ese árbol no te da la resistencia que tú puedes validar dentro de tu conocimiento, habilidades y experiencias, debes colocarle infraestructura alterna o paralela que te garantice que el trabajador ahí no va a tener ninguna caída ni nada. En todo escenario siempre hay que garantizar que se establezcan los controles necesarios para eso. Espero haberte dado un panorama mucho más claro con todo este escenario. Otra pregunta.
si mis equipos de altura no son personalizados, sino para cualquier trabajador, ¿hay algún problema en eso? No, los equipos de trabajo en altura son estándar, no están diseñados como los protectores auditivos con silicona que sí están diseñados para cada uno de los trabajadores. Son estándares como tal. Lo que sí tienes que garantizar es que sí existen tallajes, entonces no le vas a poner un arnés XL a un trabajador que sea talla S, pues porque obviamente no va a generar la misma protección como tal, ¿ok? Andrés Felipe, ¿cuánto es el tiempo de vigencia de curso de alturas y de coordinador? Andrés Felipe, muchas gracias por tu pregunta. Ya lo vamos a resolver acá más adelante en competencias de capacitación. ¿Listo? Entonces, dentro de este escenario, vamos a hacer el ejercicio que les había prometido con un video y con una fotografía. Entonces, sabemos que la probabilidad está asociada a la deficiencia y a la exposición. Y cuando hablamos de deficiencia y exposición, vamos a mirar el video. Nuevamente, entonces tengo trabajo en alturas con soldadura. Aquí en este escenario tengo dos peligros identificados, trabajo en alturas y soldadura, que son dos peligros asociados a condiciones de seguridad. Esa soldadura estaría asociada a un trabajo en caliente como tal, ¿ok? Entonces tengo dos peligros, obvio. Hay otros peligros como el biomecánico, el psicosocial, físico, por la iluminación, etcétera. Todo lo que ustedes quieran, sí, pero vamos a concentrarnos en trabajo en alturas porque es lo que tiene que ver con la conferencia y es lo que estaría considerado como tarea crítica porque desencadena la muerte del trabajador como tal, ¿ok? Entonces, bueno, en este caso una tarea de alto riesgo, solo que la norma lo menciona como tarea crítica, pero eso es una discusión que ya tuvimos en una conferencia que tenía que ver con tareas de alto riesgo, que la pueden encontrar también en Positero. Entonces, ¿qué tan deficiente está siendo esta empresa y qué tan expuesto está el trabajador? Entonces, vámonos aquí a las tablas. Entonces, deficiencia. Según el video que acabamos de ver, la deficiencia está asociada abajo, no se ha detectado peligro o los controles son muy eficaces o muy altos, vamos a ir de uno al extremo por tiempo, no alcanzamos a analizar todos como tal, o muy alto porque dice se han detectado peligros que determinan una posible generación de incidentes o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existente es nula o no existe. ¿Ok? Entonces, yo diría en este escenario que sí existen unos controles. Fíjense que él tiene un arnés, está conectado a la estructura metálica, tiene un andamio, entonces no hay una nulidad como tal en esa deficiencia. Eso significaría que podríamos estar entre alto o medio dependiendo del valor que le vayamos a asignar. Porque, por ejemplo, alto dice que la eficacia de medidas existentes es baja. O sea, sí hay medidas, pero no es tan eficaz como uno quisiera. O medio en el caso, pues, que las medidas preventivas es moderada. Entonces, yo diría, tiene estructura, tiene anclaje, tiene el andamio, no es certificado, estamos de acuerdo, no cumple, pero tiene una medida de control que le permite acceder al trabajo en alturas, diferente a que estuviera colgado allá de los brazos soldando y haciendo maromas con el tema de alturas. Entonces, lo que quiero que se enfoquen es la deficiencia está asociada a que hay unos controles, pero no están siendo efectivos o no hay controles y debemos establecer una valoración en ese escenario, ¿ok? Y en cuanto a la exposición, fíjense que aquí hay algo importante, esporádica. La situación se presenta de manera eventual. Fue, hizo la soldadura, se bajó y ya. Pero continua, dice, la situación de exposición se presenta sin interrupción o varias veces con tiempo prolongado durante la jornada laboral. En este escenario, el trabajador es contratado como soldador, es decir, que todo el día está soldando y haciendo trabajo en alturas. O sea que su exposición sería continua. ¿Qué pasa si la exposición es esporádica en trabajo en alturas? Ojo, con una sola vez que tú te subas a hacer un trabajo de media hora, estás expuesto a un riesgo de caída, puedes morir porque no importa la exposición que tengas, como en el caso de las enfermedades laborales, que entre más exposición tengas, pues acumulas unos eventos que te pueden desencadenar una enfermedad laboral, como temas de ruido, movimientos repetitivos, etcétera. Pero en este caso, sea esporádica o continua, hay que darle prioridad porque representa la muerte en caso de que tenga una caída, ya sea esporádica o continua. Ok, entonces asignamos unos valores y de esta deficiencia y exposición tenemos un nivel de probabilidad. Entonces, cruzamos deficiencia con exposición. Entonces, vamos a suponer que le dimos acá en deficiencia, vamos a colocar que le dimos medio. Vamos a poner un ejemplo acá en el ejercicio que les estoy mostrando. Vamos a colocar acá medio, deficiencia medio 2. Y en cuanto a exposición, dice que es continua, o sea que estamos hablando de 4. ¿Ok? Tenemos una probabilidad de 8. ¿Esto qué significa?
que yo tengo en cuanto a 8 me está dando acá a nivel de medio, como tal la exposición que estamos validando de esta deficiencia. O sea, la empresa es deficiente en mediana posibilidad como tal. ¿Listo? Ahora, ¿qué hacemos con la probabilidad en este escenario? Entonces, medio entre 8 y 6, situación deficiente con exposición esporádica o bien situación mejorable con exposición continua o frecuente, es posible que suceda el daño alguna vez. Entonces, ya lo catalogo. Ojo, esto es un ejercicio que estamos haciendo. Hay que hacerlo con más detalle, sentarnos como equipo interdisciplinario, hacer la evaluación, etcétera, pero esto es para poderles mostrar un ejercicio interesante. Entonces, ya sacamos la probabilidad, ¿cierto? ¿Qué tan probable es? En este caso tenemos una probabilidad media de que él tenga un accidente porque hay unos controles existentes, está conectado, tiene un andamio, bla, bla, bla. Ahora, aquí es donde entra el truco en lo que tiene que ver con trabajo en alturas y en sí con todas las tareas de alto riesgo, la consecuencia. Si nosotros vemos dentro de lo que dice la resolución 4272, que está asociada a accidentes graves o fatales, en este caso vamos a enfocarnos en muerte porque es la consecuencia más grave que puede tener y porque está asociado a un marco jurídico. En ese orden de ideas, mi recomendación es que siempre en la consecuencia lo asociemos a mortal o catastrófico. ¿Por qué? Porque es una tarea de alto riesgo, en este caso, trabajo en alturas. Entonces, lo asociamos a 100 como tal. Entonces, tenemos un nivel de riesgo que me da acá en 800. Fíjense que, aunque la empresa tiene controles, tiene el andamio, tiene el arnés, tiene el curso de alturas, y etcétera, etcétera, fíjense que la consecuencia siempre está asociada a la muerte. Entonces, dentro del escenario de mi recomendación como experta en esta comunidad. Entonces, fíjense que aunque tengo una deficiencia, una exposición media, una probabilidad media, la consecuencia al ser alta me da un nivel de consecuencias alto. Eso significaría que es riesgo 1, situación crítica, suspender actividades hasta que el riesgo esté bajo control, intervención urgente. ¿Qué significa esto? Que con estas condiciones que está trabajando el trabajador, valga la redundancia, tengo una probabilidad baja, pero una probabilidad media, pero una consecuencia alta. Significa que yo tengo que suspender estas actividades porque se está incumpliendo la resolución 4272 y puede desencadenar la muerte de ese trabajador. Cambiar el andamio por un andamio certificado, mejorar la plataforma, el punto de conexión, fíjense que le está soldando y la soldadura cae sobre su propio equipo, sobre su propia conexión, lo que puede generar que se queme el equipo y que afecta la resistencia en caso de un impacto. Entonces, fíjense todas las condiciones que debe mejorar esta empresa, todas la deficiencia que debe mejorar para que de una manera u otra pueda hacer un control efectivo del riesgo. ¿Ok? Entonces, así funcionaría en el ejercicio de la matriz de peligros el tema de la identificación de peligros, evaluación de riesgos y establecimiento de controles en trabajo en alturas. Entonces, para resumir, en trabajo en alturas, en este escenario, nosotros podemos controlar o podemos jugar, por decirlo así, con la probabilidad. ¿Qué tan probable es que se caiga si no tiene arnés? Muy probable. ¿Qué tan probable es que se caiga si tiene el arnés? Poco probable, ¿ok? Pero con lo que sugiero no jugar o no fluctuar es con la consecuencia, porque la consecuencia en una tarea de altos riesgos, como lo es alturas, debe catalogarse o debe asociarse siempre a la muerte. Erika, pero entonces ya establecí controles, ya hice todo lo que tú me dijiste, ¿sí? Y aún así sigo evaluando la consecuencia como mortal o catastrófica. Mi recomendación, sí, porque tú puedes tener todos los controles que estén asociados al control de riesgo como tal, pero como la consecuencia es la muerte de una persona, es un riesgo que no debes despriorizar, que siempre debe ser prioritario, que siempre debe estar ahí latente para que tú le tengas mucho cuidado a los controles como tal. Dentro del ejercicio de controles, entonces, bajo lo que dice el decreto 1072 en el artículo 224624, yo tengo que cumplir con una jerarquía de controles: eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos y EPP. Entonces, vamos a hacer un alto mientras leo si hay más preguntas asociadas a lo que acabamos de ver para poder establecer los controles de acuerdo a este ejercicio. Están muy concentrados y muy juiciosos porque no me han preguntado. Dora Huertas. Los EPP para trabajo en alturas para mantenimiento eléctrico es diferente. Dora, en este caso, en la parte eléctrica, los elementos de protección personal para trabajo en alturas y todos los sistemas que tengan que ver con el contacto del trabajador, la recomendación es que deben ser dieléctricos,
porque es una de las medidas de control que tienen establecidas dentro de todo el ejercicio de la parte eléctrica como tal. Erika, es que estamos trabajando en frío y no en caliente. Para los que no entienden término frío o caliente, el frío es cuando no hay energía, está desenergizado, y caliente es cuando está energizado o línea viva, que llamamos en la parte de la parte eléctrica. Entonces, la recomendación, independientemente que sea con línea viva o no, que sea en frío o en caliente, siempre los elementos de protección personal de trabajo en alturas asociados a trabajo eléctrico, que sería otra tarea de alto riesgo, deben ser dieléctricos como tal, ¿ok? Sonia Jacqueline, buenos días. Trabajo con una empresa donde empezó a realizar tareas en altura. Resulta que es muy complicado el anclaje de los trabajadores. Te comento, son domos de madera y resulta que son redondos y el terreno es muy inclinado para un andamio. ¿Qué nos recomienda para el anclaje de los trabajadores? Sonia, muchas gracias por tu pregunta. No te voy a contestar tan darte la solución porque no daríamos el tiempo y pues el escenario no podría ser yo como experta de positiva brindarte una solución en este momento porque eso depende de muchos factores, de tu sistema de gestión, de tu ARL, bueno, de muchas cosas. ¿Qué es lo que yo te tengo que decir desde este punto de vista como experta? Garantizar el control de riesgos. Y para garantizar el control de riesgos, tú debes demostrar gestiones de acciones que hagan prevención y protección. Me explico. Es que tenemos unos domos de madera, son redondos y no se puede utilizar un anclaje. Debes diseñar un anclaje que permita hacer conexión del trabajador dentro del ABC. Erika, es que el terreno es muy inclinado y no puedo colocar andamios. Entonces debes sustituir, en lugar de usar andamios, ¿qué otro elemento puedes usar para que se adapte al terreno que estás utilizando? En últimas, o la conclusión a la que los quiero llevar es, yo no puedo decirle a una persona, en el caso de la muerte de una persona, yo no le puedo decir a la familia en caso de una responsabilidad civil o al ministerio en caso de una responsabilidad administrativa y todo este tema de responsabilidad legal que nos aplica por el incumplimiento de una resolución, en este caso el marco normativo de la 4272, es que no tenía cómo protegerlo. Si tú no tienes cómo proteger a un trabajador de que no se caiga y que no se muera, no hagas el trabajo. Porque tú no puedes decir, tengo que hacerlo así, aún sabiendo que se va a morir, pero yo no tengo controles porque no se me ocurre ninguno y no se puede hacer la actividad, entonces no, hagámoslo así y que el trabajador se mate. Eso sería un tema de dolo o culpa en el escenario jurídico por causa o con ocasión. Entonces, mi recomendación es, siempre hay una medida de control. Lo que pasa es que no la visualizamos o no la presupuestamos, porque a veces los controles son muy costosos y por eso decimos, no, es que me sale muy costoso. Me estoy inventando en el caso tuyo, Sonia, estoy diciendo aquí cualquier tontería, pero es que la medida de control es un helicóptero. Es un helicóptero. No, pero es que el presupuesto no nos da ni para hacer los domos. Yo que voy a traer un helicóptero, hagámoslo así, ¿sí? A eso me refiero. Si el control siempre existe una medida de control. Si no llegara a existir, entonces no debería hacerse la tarea bajo ese escenario. Mi recomendación es que con tu coordinador de alturas, con tu responsable del sistema de gestión, con tu ARL o con tus asesores expertos, puedan identificar el peligro, evaluar los riesgos y establecer los controles bajo la jerarquía que se establece dentro del marco normativo, ¿ok? Judith, buenos días. Yo trabajo en una empresa, hay 14 cuadrillas haciendo trabajos en altura. ¿Es obligatorio que cada cuadrilla tenga coordinador? Judith, creo que ya contesté esa pregunta anteriormente, de pronto entraste tarde. Tú debes garantizar la presencia de un coordinador como una medida de control de riesgos lo suficientemente cerca de las actividades para que identifique peligros y controle riesgos. Si tú consideras que con un coordinador para los 14 frentes cumples con eso, pues es tu responsabilidad dentro de tu programa de protección contra caídas. Mi recomendación es que tú debes, aunque la norma no te exija tener un coordinador por frente de trabajo, tú debes garantizar la identificación de peligros y el control de riesgos en el frente de trabajo lo suficientemente cerca y activo para que puedas establecer el cumplimiento de la resolución. Entonces ya lo definirás tú como tal, pero mi recomendación es que siempre debe haber un coordinador que soporte y respalde las tareas de trabajo en alturas como tal, ¿ok? Bueno, somos 323 asistentes, entonces vamos con la parte final de nuestra conferencia. Controles. Dentro de los controles tenemos eliminación, sustitución, control de ingeniería y controles administrativos y EPP. Erika, ¿por qué jerarquía? ¿Significa que si hago sustitución ya no pongo EPPs? ¿Significa que si hago EPP ya no hago control de ingeniería? Ojo, cuando hablamos de jerarquía de controles es porque de una manera u otra siempre se debe apuntar a eliminar el peligro porque es como la medida más efectiva de control, ¿ok? Pero muchas veces no se puede y pues hay que hacer la tarea como tal. Entonces lo que hacemos es dar medidas subsecuentes complementarias entre sí. No entendí.
¿Qué es lo que sucede? Yo hago sustitución. Vamos a poner el ejemplo con la fotografía que tenemos del taller que hicimos. Tengo un andamio tubular que ya está mandado a recoger, que no está estandarizado, que no cumple con la resolución, pitos y flautas. Entonces, lo sustituyo por un andamio multidireccional certificado de donde yo pueda conectar el trabajador y que cumpla con el armado, las diagonales, horizontales, etcétera, y hice una sustitución. Eso no significa que como hice sustitución, no le haga el curso como control administrativo, no le haga el examen médico como control administrativo, no le dé los EPPs como control de EPPs como tal. Significa que esas medidas son complementarias a la sustitución que tú estás haciendo. Espero haberme hecho entender un poco mejor. Entonces, a este escenario vamos a hacer el ejercicio con los controles jerárquicos. Eliminación. ¿Podemos eliminar? Uno podría decir, sí, vamos a soldar toda la estructura metálica en el piso y luego con una torre grúa vamos a elevar la estructura y la vamos a enganchar con unas pinzas que se va a generar un enganche y no necesito subir al trabajador. Eso sería una eliminación del peligro como tal, porque eliminaste el trabajo en alturas. Pero no siempre se puede. ¿Por qué? Porque por el área no se puede soldar en el piso, porque no hay grúa, porque el terreno no accede, o porque por presupuesto no se contempló la torre grúa como tal, entonces no se puede hacer la eliminación. Perfecto. Vamos a hacer sustitución. Entonces sustituimos el andamio, como ya lo mencionábamos, por un andamio multidireccional. Erika, ¿qué pasa con el tema del andamio? O sea, la norma, ¿qué me dice de andamios? Claro, los sistemas de acceso, en este caso los andamios, son una medida de control, una medida de acceso, como bien lo dice la norma, para acceder al trabajo en alturas. Lo que pasa con los andamios multidireccionales es que además de permitir el acceso, también funcionan como un punto o una zona de conexión donde el trabajador puede utilizarlo para conectarse porque el andamio lo permite. En este caso, este andamio no permite conexión porque solamente es de ascenso y descenso, no es de conexión. Entonces, de alguna manera u otra, además de todo lo que tiene que ver con las resistencias, certificaciones y todo, pues el andamio hay que sustituirlo, ¿ok? Luego vienen los controles de ingeniería. Fíjense que él tiene un arnés y una eslinga que está conectada a la misma estructura metálica. Entonces, estamos haciendo soldadura de la estructura metálica. ¿Me voy a conectar a la estructura que estoy soldando o a la que ya está soldada? Entonces, hago control de ingeniería con el punto de anclaje que yo tenga disponible para hacer conexión. Supongamos, en el caso de la pregunta que nos hacía el asistente con relación al tema del árbol, supongamos que eso no es una estructura metálica, pues que efectivamente la estructura metálica por su ficha técnica se puede certificar, como las estructuras en concreto, etcétera. Pero en el caso del árbol no se puede certificar. O en el caso de los postes de la parte eléctrica, porque yo tengo que subir hasta la cabeza del poste para conectarme, porque el poste, en el ejercicio en el que el poste tenga un punto de anclaje, entonces estoy expuesto todo el camino y luego me conecto arriba para trabajar, pues no tiene sentido ese control como tal. Entonces, ese control de ingeniería tiene que estar asociado a un diseño, a unos cálculos y a una certificación que permita o que garantice que el trabajador está protegido para la caída que pueda llegar a tener en este escenario. ¿Ok? Entonces aquí podríamos decir que el control de ingeniería está asociado a utilizar la estructura existente, en este caso la metálica, obviamente la que ya está soldada, la que ya está fundida, la que ya está armada, para no irme a colgar de los diagonales que esté punteando yo con soldadura hasta ahora, ¿ok? Si voy con algunos términos como soldadura, punteadura, perdón, soldadura punteada o algo que no me entiendan, me dicen y yo les aclaro un poquito acá en las preguntas, ¿ok? Luego vienen los controles administrativos, que están asociados a todo lo que está dentro del sistema de gestión, dentro del programa de protección contra caídas. Recuerden que el programa de protección contra caídas es un elemento que está inmerso dentro o debe estar inmerso dentro del sistema de gestión. ¿Cuáles son esos controles administrativos? El APS, que sería la identificación de peligros, el paso a paso, el control, análisis de riesgos, el permiso de trabajo, como bien lo menciona la resolución 4272, además de otros aspectos como el curso de alturas, que me preguntaban ahorita. Los cursos de altura para persona autorizada tienen una vigencia de 18 meses en este caso y hay que hacer reentrenamiento. Quiero aclarar, no es vigencia, porque es que los certificados o esos cursos no es que venzan. Lo que pasa es que hay que reentrenar, porque eso es lo que dice la norma, pero digamos que tú, es como yo soy ingeniera, mi diploma no vence y cada año tengo que ir a renovarlo. No, el diploma está ahí, lo que yo hago es una especialización, una maestría y voy renovando, digamos, como los conocimientos en ese escenario. Y en cuanto a la parte de coordinador, la norma lo establece como que el coordinador es un curso que tú hiciste, como decir, el diplomado tal y no tienes que estar reentrenando o haciendo reentrenamiento en este caso, porque ya el curso como tal
está dado para que tú hagas el curso, el tema de coordinador. Lo único era cuando era la transición de la 1409 a la 4272, que se tenía que actualizar ese curso de coordinador como tal. Pero en este escenario, la norma solo pide reentrenamiento para el curso o para el nivel avanzado, ¿ok? Entonces, eso sería un control administrativo, el examen médico, un concepto para trabajo en alturas, etc. Y los elementos de protección personal, que son digamos, como la última línea de defensa que complementa a los demás. ¿Qué significa esto? No, es que como yo ya le di el arnés, no le doy los demás. Como yo ya le di control de ingeniería, le di el arnés, no le doy EPPs. No, todas estas medidas son complementarias entre sí y significa que hay una jerarquía de controles, pero no significa que ¿cómo digo la palabra? Que una elimine la otra, sino que son complementarias como tal, ¿ok? En ese orden de ideas, miremos aquí, Julián Alejandro tiene una pregunta ya para terminar. Dice, si el trabajador está a 3 metros de altura trabajando y la altura de requerimiento supera los 5 metros, ¿qué se debe hacer? Porque es un tema de los equipos de protección civil. Muy buena pregunta, Julián Alejandro, y muy seguramente vamos a hacer una conferencia con esta comunidad donde hablaremos de máxima fuerza de tensión, requerimiento de claridad y efecto péndulo, que es lo que tiene que ver dentro del análisis del diseño de ingeniería que tú tienes que hacer para un control de ingeniería. Julián, si tú tienes una altura de 3 metros de trabajo y tu requerimiento de claridad te da 5 metros, efectivamente, si tú colocas línea de vida, eslinga, etcétera, el requerimiento de claridad no te va a dar, por lo tanto, la medida de control es ineficiente o no es válida. Lo que tú debes hacer es, ¿con qué medida de control suples ese control de riesgo asociado a la fuente o al elemento que tienes en el escenario? Me explico. No puedo utilizar línea de vida, eslinga, conectores, etcétera, porque me aumenta el requerimiento de claridad. Entonces lo puedo sustituir, ¿cierto? Por me estoy inventando porque no conozco el contexto que tú me estás planteando, pero voy a ponerte general. No le pongo línea de vida, eslinga, pero le pongo un andamio multidireccional donde lo encorralo, le genero como un corral, donde él va a estar protegido en esos 3 metros y le voy a evitar el riesgo de caída. Y hago un atirantamiento horizontal y vertical, un aseguramiento horizontal y vertical del andamio para que él se pueda conectar del mismo andamio. O le pongo plataforma completa para evitar que él tenga caída y no tendría necesidad de conectarlo. Entonces, fíjate que tú tienes muchas opciones de análisis de riesgo para establecer controles, teniendo en cuenta criterios como el requerimiento de claridad. Entonces, la recomendación que yo te hago es analiza la situación en la que estás expuesto como tal y determina cuál es la mejor medida de control, que en este caso no necesariamente puede ser un control de ingeniería, sino una sustitución como tal o un sistema de acceso o un control de ingeniería con un retráctil de pronto que el trabajo, bueno, claro que es que el retráctil te da 26 centímetros de caída y el trabajador tiene, no sé, 1,70, ya ahí tiene los 2 metros, más el factor de seguridad ya tiene los 3 metros. Entonces, son factores que debes analizar, pero debes validar todo el panorama que puedas tener de controles existentes o que puedas proponer, ¿ok? Bueno, ya se nos acabó el tiempo. Espero haber dado respuesta a la mayoría de preguntas, las que no estoy tomando nota aquí con el equipo para poder tenerlas en cuenta para próximas conferencias. Entonces, para hacerles un barrido. Dentro de la identificación de peligros, evaluación de riesgos y establecimiento de controles, tengo que tener una metodología que se adapte y que me permita priorizar para poder establecer controles, ¿ok? En cuanto a trabajo en altura, se considera bajo la resolución 42 una tarea crítica porque está asociada a accidentes graves o fatales. Por lo tanto, la priorización debe ser fundamental en el caso de trabajo en alturas. Y cuando haga la valoración del riesgo, ya identifico el peligro como trabajo en alturas, hago la valoración de riesgos, tengo que tener en cuenta la deficiencia y la exposición para analizar la probabilidad. Y con esa probabilidad puedo jugar. Entre mejores controles tenga, menos probable es que se me vaya a lesionar o a matar a una persona. Pero en la consecuencia debo asociarlo siempre a la muerte para que siempre se mantenga ese peligro, ese riesgo como prioritario y poderle establecer controles bajo la jerarquía de control que acabamos de ver en esta conferencia. A todos ustedes, muchísimas gracias. Espero que les haya gustado la conferencia. Tenemos conferencias similares para que nos acompañen con otras comunidades. Aquí les dejo la bibliografía por si quieren consultar algo más. Y bueno, vámonos con el sondeo a ver cómo nos fue el día de hoy. Listo, ingenieras y señoras, así es. Vamos a dar inicio a nuestro sondeo final. ¿Trabajo en alturas es un peligro o un riesgo? A, peligro, B, riesgo. Daremos 15 segundos a nuestros asistentes para que respondan la opción que consideren correcta.
Mientras ustedes resuelven, Lisette Tatiana me pregunta algo interesante. Hay centros de entrenamiento que ofrecen la actualización de coordinador de alturas después de 18 meses con la nueva normatividad. ¿Es real? Ojo, la 4272 exige reentrenamiento para nivel avanzado, no te exige reentrenamiento para coordinador. ¿Eso qué significa? Que bajo el escenario tú tienes que reentrenar el avanzado. Si tú estás en una transición del curso de coordinador cuando era con la 1409 a la 4272, sí hay que hacer una actualización como tal, pero en el otro escenario no. Gracias, ingeniera. Estos son los resultados. A peligro 74%, B riesgo 26%. Esta primera pregunta, ¿cómo nos fue, ingeniera? Bueno, muy bien, ya salimos un poco de la duda que estábamos 48.52, hoy estamos 74.26. Recuerden que trabajo en altura sería considerado el peligro porque es la fuente que puede causar daño como tal y el riesgo estaría asociado a la caída con un accidente, fractura o muerte del trabajador. Perfecto, ingeniera, muchas gracias. Continuamos con nuestra segunda pregunta. La identificación de peligros y evaluación de riesgos en alturas es obligatorio. A, verdadero. B, falso. C, depende. 15 segundos y conocemos los resultados. Mientras contestan, Paula Andrea me hace una pregunta interesante. ¿Bajo qué condiciones fundamentales aplica clasificarlo como trabajo en alturas? Paula Andrea, el hecho de que tú tengas riesgo de caída en un plano horizontal de tus pies hacia abajo de 2 metros ya se considera trabajo en alturas bajo la resolución 4272. No necesitas estar suspendido en el aire, ni necesitas estar colgado, o lo que aplica es que tengas un riesgo de caída, ya sea en suspensión o en andamio o en borde de placa, etcétera, que tengas un riesgo de caída de 2 metros ya se consideraría trabajo en alturas, ¿ok? Estos son los resultados. A, verdadero 95%, B, falso 0%, C, depende 5%. Ingeniera, esta segunda pregunta, ¿cómo nos fue? No, en la segunda pregunta la tenemos súper clara, estábamos en un 91, pasamos al 95. Efectivamente, tanto por decreto 1072 como por resolución 4272 es obligatoria la identificación de peligros, la evaluación de los riesgos, establecer los controles y lo manejamos con una matriz bajo la metodología GTC 45. Perfecto. Esta es nuestra tercera pregunta. La consecuencia más grave en trabajo en alturas es A, caída, B, accidente, C, muerte. 15 segundos y conocemos los resultados. Manuel Gonzalo me hace una pregunta y es, en caso de presentarse una eventualidad y solo estén 2 trabajadores en alturas, el ejecutor y el ayudante, eso suele suceder. Ponen a 2 trabajadores, uno es el coordinador y otro es el ayudante y los 2 están haciendo trabajo en alturas. Entonces, el que se caiga, pues, cómo ayuda al otro y cómo se activa el tema. Es importante que tú definas dentro de tu programa de protección contra caídas y en tu plan de rescate para trabajo en alturas, cómo vas a actuar en ese escenario o en esas condiciones, porque sí se puede dar que son solamente 2 trabajadores, uno ayudante, uno coordinador, se puede dar el escenario, pero pues en teoría no podríamos exigirle que contrate más personas para que suplan esos cargos porque la norma no te obliga, entonces debes definirlo en cuanto a la actividad que realizas y cómo vas a hacer el manejo. Lo importante bajo el marco legal es que tú debes garantizar el control de riesgos y la atención de emergencias. Si lo haces con esas 2 personas, perfecto. Si ves que no lo puedes hacer, incrementa el apoyo que tengas que tener para dar cumplimiento al marco legal. Listo, ingeniera. Estos son los resultados. A, caída 5%, B, accidente 2%, C, muerte 93%. Esta tercera pregunta, ¿cómo nos fue? Muy bien, esta la teníamos también muy clara, teníamos un 93, un 90% y subimos al 93. Efectivamente, en el caso de trabajo en alturas, la misma resolución lo menciona que está asociado al tema de accidentes graves o fatales. Entonces, siempre que hagamos identificación de peligros, evaluación de riesgos y establezcamos controles, debemos tener en cuenta que la consecuencia más grave que se tiene en trabajo en alturas es la muerte. Muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado el día de hoy. Espero pues que podamos encontrarnos en nuevas conferencias y que tengan un bonito día y una bonita semana para todos ustedes. Ingeniera Erika, muchas gracias por compartir con nosotros esta valiosa sesión. Nos vemos en futuras oportunidades. Recuerden que Positiva Educa realiza acciones educativas virtuales de 1 hora, de martes a viernes. Estas no tienen costo y son certificadas para afiliados, así que no dejes pasar la oportunidad de aprender con nosotros. De antemano, muchas gracias por su participación y acompañamiento. Les recordamos que pueden acceder a estas y muchas otras acciones educativas a través del Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y más información sobre nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo.
También los invitamos a descubrir más sobre nuestras acciones educativas en www.posipediatalleresweb.com o siguiéndonos a través de nuestro canal de WhatsApp Positiva Educa. Pueden hacerlo escaneando el código QR que aparece en pantalla o copiándole la sed de su celular. El certificado de este evento web estará disponible para nuestros afiliados entre 1 y 8 días hábiles después de concluir la acción educativa y podrán acceder a él a través de nuestro portal Posipedia en la sección Edúcate. Finalizamos nuestro espacio educativo dejándolos con el siguiente video. Que tengan un excelente día. Siempre será un honor estar en estos espacios que como técnicos siempre nos enriquecen. Muchas de las charlas han sido supremamente fructíferas y nos traen conceptos nuevos y nos da un enfoque diferente de la seguridad y salud en el trabajo. Este espacio me ha ayudado a reconocer algunas falencias en temas de equidad de género que tenemos a nivel institucional y gracias a la ponencia puedo llevarme toda esta actualización jurídica y poder empezar a hacer programas dentro de nuestra institución. Al trabajador no solo evitar el accidente de trabajo y la enfermedad laboral, sino mejorar la calidad de vida, y al empresario mostrarle que la inversión en la prevención es rentable para la empresa. La compañía ha venido un camino de innovación en todo el tema tecnológico. Hoy estamos muy atentos y muy de la mano de las nuevas tecnologías, en todo el tema de realidad virtual, en todo lo que es el tema de inteligencia artificial. Las conferencias todas son supremamente importantes, tienen actualidad normativa, tienen el tema de la alegría, de la felicidad, del comportamiento humano. Es indudable que aporta mucho al comportamiento que debemos asumir como organización, como personas, como trabajadores. Queremos agradecer a la Universidad de Antioquia, a la Sociedad Colombiana en Medicina del Trabajo, la Corporación de Salud Ocupacional y Ambiente, a todas esas instituciones que han venido, que se han convocado y que han dado todo ese soporte institucional para el éxito de este evento Antioquia Más Positiva. Colombia, potencia de la vida.